como todos habréis leído, por supuesto, visto ayer en televisión o leído esta mañana, ayer el Dow Jones volvió a batir el récord histórico. Es muy interesante porque el punto anterior estaba en 2007, hace un poco menos de 6 años. En aquel momento, o sea, los precios son los mismos, lo mismo vale el mercado ahora que hace 6 años. Pero los beneficios de las empresas que están en ese índice son un 30% más altos ahora. O dicho de otra manera, el PER en el anterior récord estaba en más de 17 y ahora está en 12,8. En este sentido el mercado, aunque haya llegado al récord, pero claro, ha llegado al récord, pues, donde no tenía que haber estado en el récord era en el año 2007. Es decir, ahora está más o menos mirando sus perspectivas históricas. Nosotros pensamos que está más o menos en precio, o sea, no está ni caro ni barato. O sea, que es otra manera de decir que alguien que invierta ahora, alguien que hiciese esa inversión de 1 millón y espere 50 años, lo que va a sacar es más o menos lo mismo, un 8% anual. Es lo que es la esperanza actual que tiene más o menos los índices en Estados Unidos. En Europa los índices están más baratos, pero también hay que mirar por qué, porque generalmente las cosas más baratas suelen ser más baratas por algo. Entonces, claro, en España los índices están muy cargados de utilities, por ejemplo, que tienen un futuro excesivamente atractivo, bancos que prometen muchísimas cuestiones, telecos, que tampoco parece que estén en su mejor momento. Es decir, el índice está más barato, pero también porque quizá hay menos empresas interesantes. Sin embargo, en Europa hay empresas muy interesantes porque hacen una parte muy importante de su negocio fuera de Europa, o incluso en Europa, empresas muy interesantes. Bien. Bueno, y aquí está la diferencia que hay entre el dividendo y el bono. Es decir, en estos momentos, más de la mitad de las empresas, por ejemplo en Europa, el 60% de las empresas, su propio dividendo es superior a lo que la propia empresa paga como interés en sus bonos. Ahora, el riesgo no es el mismo porque el bonista al principio cobra antes, pero el riesgo de empresa es el mismo. O sea, Nestlé paga mucho más el dividendo de lo que paga por sus bonos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el director financiero de Nestlé? Lógicamente, pues emitir bonos para comprar acciones de Nestlé, que es lo que tiene que hacer cualquier persona sensata. Así uno puede emitir bonos a un precio que es muy inferior al dividendo que paga, mientras no endeude excesivamente la empresa, pues es una de las maneras más fáciles de ganarse el sueldo. Llegas por la mañana, haces una operación de estas y le has ahorrado 100 millones a la empresa. Es decir, que en ese sentido hay oportunidades muy, muy interesantes. Esto es otra forma de verlo, la diferencia entre las expectativas de retorno de las acciones y la del bono, pues está casi de las más altas, bueno, igual que en los años 74, 75, absolutamente caóticos, ¿no? De altísima inflación y un pequeño desastre, pues estamos más o menos por ahí. Y esto es muy interesante y esto explica un poco la aversión que tiene el mercado a la bolsa. Esto es la diferencia que ha habido a posteriori entre la rentabilidad que han dado las acciones y los bonos. Entonces, como se ve, desde siempre las acciones han sido más rentables que los bonos, desde 1900 hasta hace 10 años. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que todos los seres, y voy a decir todos los inversores, no, todos los seres humanos, incluidos los aquí presentes, invertimos siempre mirando para atrás, porque desgraciadamente hacia adelante no se ve nada. Esto no sigue, se acaba aquí. Entonces, esto es lo que miramos y esto es lo que pesa. Pues lo que pesa es esto, pero esto es una aberración, por muchas razones. Claro, la aberración estaba aquí, o sea, la aberración estaba en el precio de la bolsa en el año 99. Solo podía perder a partir de hecho, solo hay 2 décadas en las que esto ha ido muy mal, que es esta, y luego la década de los años 20, que estaba también de nuevo cuando la bolsa, en los años 30, cuando la bolsa había llegado a un punto muy alto. Y esto es muy importante, y esto explica por qué todavía hay una enorme cantidad de dinero en bonos, y mucho menos en acciones, cuando las acciones son mucho más atractivas que los bonos en términos históricos. Bien, este es el tema que comentaba antes de las correlaciones, que es muy importante para una empresa como la nuestra. Si nosotros nos queremos ganar la vida buscando las acciones que van a ir mejor que las otras, claro, cuando la correlación entre las acciones llega a ser casi del 1%, nuestro trabajo es estrictamente superfluo. Si compremos lo que compremos, el resultado va a ser el mismo. Y lo único que hacemos es añadir gastos. Mientras que si las correlaciones bajan, por lo menos en teoría tenemos la opción de ganar dinero. Luego hace falta hacerlo bien y acertar con las buenas, pero por lo menos la posibilidad existe. Y esto ha habido una bajada muy, muy fuerte de las correlaciones.
Y esto es muy, muy importante para el futuro. Bien, esto un poco por lo que respecta a la economía y a los fondos y a los mercados. Entonces, dentro de este contexto, pues ahora queremos hablar un poco, como siempre, repasar un poco nuestros fondos, dónde están y cómo los vemos para el futuro. Esto se lo dejo a Marcos. Sí. Yo voy a hablar, buenos días, voy a hablar un poco más de SIA, nuestra filosofía de inversión, cómo hemos aprendido, qué hemos aprendido en los últimos años y qué vamos o qué creemos que podemos aportar en términos de alza, ¿no? A todo lo que ha contado José Carlos de dónde está el mercado, que si está fair value o no. Nosotros seguimos siendo los mismos, o sea, nosotros no miramos a la bolsa si ha subido o a bajar, nos consideramos inversores de empresa y compramos empresas y queremos estar a largo plazo. Hay un comentario que no lo sé textualmente, pero Keynes siempre se refería a la inversión para evitar el riesgo económico como un matrimonio, ¿no? Indisoluble y permanente. Y ese es un buen approach. Nosotros cuando compramos una empresa la compramos para quedarnos durante mucho tiempo. Hay algunas que nos dan mucha pena, luego traemos en alguna empresa que hemos vendido que nos ha dado mucha pena. Bueno, una puede ser Inditex, que la vendimos porque pensábamos que se fue de precio y ha seguido subiendo mucho más de lo que nunca pensábamos. Entonces, nuestra filosofía es comprar buenas empresas, invertir en empresas, no realmente en bolsa, y estar a largo plazo. Y luego nuestra filosofía es value, y nada ha cambiado, seguimos siendo value. ¿Qué quiere decir value? Pues que intentamos comprar con descuento. Un símil muy fácil de recordar es una casa. Si a nosotros nos gusta una casa, pues aquí en Serrano, pues intentamos comprarla con 30% de descuento. Aplicando ese 30% de descuento, tenemos un margen de seguridad sobre estos episodios catastróficos que la bolsa hace pues, cada década. Yo creo que el episodio 2008-2009 de la bolsa es cada siglo. Lo que nos ha pasado ha sido terrible, y menos mal que los bancos centrales y la política económica, la política monetaria y la política fiscal han ayudado, pero lo que ha sucedido en 2008 es vamos, difícil. Si queréis, rápidamente os doy un poco las 5 o 6 preguntas que nos hacemos a la hora de invertir muy rápido. La primera está relacionada con algo que Warren Buffett, que es un poco nuestra guía, junto a Benjamin Graham, se hace, que es, ¿esta compañía tiene economic mode o no? ¿Qué es economic mode? Es foso económico, barreras de entrada, pricing power. Buscamos empresas que realmente lo vayan a hacer bien en cualquier momento del ciclo, que tengan una posición dominante en su mercado, una cuota de mercado alta, una selección oligopolística, marcas, etcétera, que nos hagan un poco tener unas inversiones que sean muy seguras a largo plazo. Y esa es, digamos, la primera pregunta. Y es un análisis muy difícil que muchos inversores cuestionan, ¿no? ¿Qué aportáis vosotros invirtiendo en Nestlé? Pues la verdad es que nos cuesta mucho encontrar este tipo de empresas, Unilever, Nestlé, Coca-Cola, Pepsi-Cola, porque luego llega un momento donde alguien te ofrece KPN, ¿no? Y te dice, oye, KPN es un blue chip, tiene unas ventas enormes, una posición dominante en su mercado que es Holanda, aquí no vas a perder. Pues KPN ha dividido por 2, como la mayoría de vosotros sabéis, y nosotros hemos evitado estar en KPN, o sea que parece fácil esto de comprar compañías que tienen economic mode, y a nosotros es lo que más nos cuesta, porque comprar compañías baratas es muy fácil, pero comprar una compañía PER 14 que sabes que va a crecer a un ritmo y mantener el dividendo y el payout tipo Nestlé es muchísimo más complicado. La segunda pregunta que nos hacemos, que también es muy cualitativa y que la gente desprecia mucho, es ¿este es un buen management? Y lo que pasa es que muchas veces tenemos que descartar inversiones perfectas porque los management pues, destruyen valor. Y entonces tienes este manager que se compra esta empresa y paga un PER 35. Y tienes este otro que quiere diversificar. Esa es la segunda pregunta que nos hacemos. La tercera, obviamente, es margen de seguridad. Intentamos comprar barato. Y si no compramos barato, esperamos porque el mercado, como hemos visto, nos dará la oportunidad de entrar barato. Margen de seguridad es muy importante. Y luego, otro cuarto concepto muy importante para nosotros es el permanent loss risk. También si seguís un poco el value investing, la filosofía del value investing, permanent loss es cuando tienes el riesgo que si la acción baja sea para siempre. Hablábamos de KPN probablemente nunca recupere su nivel, hablamos de muchos bancos, hablamos de Bankia, hablamos de pérdidas donde no es el mercado que te hace un market malo, sino que es que lo has perdido para siempre.
Y solo el hecho de tener mucha deuda hace que muchos negocios no sean una inversión para nosotros, porque si va mal el negocio, que va mal, que irá mal, porque a veces hay ciclos, si tienes mucha deuda, te vas con ella. Y eso lo vamos a evitar. Y por último, algo que también usamos mucho es el círculo de competencia, y además volvemos a Warren Buffett y a toda la familia Value. Intentamos saber dónde metemos el dinero, y eso se llama círculo de competencia, insight, y lo notas, hay empresas donde estás cómodo y quieres estar invertido tipo Piscofan, que luego discutiremos la valoración. Hay otras empresas donde dices, bueno, pues casi mejor lo dejo para un experto en tecnología. Esos son un poco nuestras, digamos, core values. Nada cambió. O sea, sí han tenido dos periodos, 2002-2008, con una performance excelente, 2008-2009 con una performance mala, provocada por los mercados, pero mala. Y básicamente seguimos siendo los mismos. Entonces, ¿qué creemos que podemos apartar? Voy a ir relativamente rápido aquí. O sea, nosotros vamos a seleccionar estos blue chips, lo que comentábamos antes, que nos van a dar un poco el backbone o la estructura de la cartera. En base a ellos y a otros stocks haremos trading estratégico, porque valoramos todas las empresas. Es un signo distintivo de SIA que, bueno, no todo el mundo menciona, pero que creemos que es muy importante. Es que valoramos las empresas, modelizamos las empresas y calculamos intrinsic value para todas ellas. Intrinsic value vuelve otra vez a la filosofía de Warren Buffett. Ponemos una valoración objetiva a las empresas y compramos con descuento. Si no hay ese intrinsic value, es difícil comprar y vender. Entonces intentamos, cuando la bolsa tiene pánico, comprar, y cuando la bolsa está un poco más bollante, vender y hacer un poquito más de alfa ahí. Unique opportunities, que serían un poco, ahora entraremos, Salmón, UK Home, autopistas chinas. Tenemos una serie de nichos donde nos diferenciamos mucho de los demás. El long term approach es básico. O sea, todo el mundo que se centra un poco en vender 3 o 4 años más allá lo hará bien, y nosotros lo hacemos. Margen de seguridad y el risk control, que es lo de la cartera. Hemos aprendido mucho y queremos un poco explicaros cómo lo hacemos. Esto es muy counterintuitive, o sea, cualquiera diría que esto no puede ser. O sea, resulta que las compañías blue chips, low beta, que normalmente hay mucha correlación entre blue chips sólidos negocios y baja volatilidad, han batido tanto al universo bursátil como a los valores cíclicos desde siempre. O sea, esto va desde el 84 hasta 2010 y tenemos, bueno, varios ejemplos que sugieren lo mismo. O sea, que los blue chips, el economic mode bate al índice. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Y bueno, vosotros que conocéis el índice de Piotrowski, va un poco en relación. El índice de Piotrowski se hace 9 preguntas, básicamente preguntas sobre balance, sobre márgenes, sobre rentabilidad, divididas en subpreguntas, y históricamente las compañías mejor rankeadas son las que mejor performance han dado. No nos molestemos mucho más, empecemos por ahí. Entonces, esto lo hacemos y nos cuesta mucho. Tenemos todo el sell side trabajando para nosotros, tenemos una compañía que nos hace análisis externo, que se llama GLG, que nos buscan expertos de fuera de la calle. O sea, intentamos saber de alimentación en India, y tenemos una compañía subcontratada que nos va a buscar una persona que ha trabajado durante X años ahí y que nos ayuda a entender. Y cuesta mucho reconocer estas empresas. Lo que hablaba antes de strategic trading, si somos capaces de definir el intrinsic value de Nestlé a 70, pues cuando está a 60 compramos y cuando está a 67 vendemos. Y eso creemos que nos puede añadir un poquito de alfa si lo hacemos regularmente, aprovechando que el mercado está muy deprimido o menos deprimido. Ahora mismo, como dice José Carlos, yo estoy muy de acuerdo, está haciendo unos números ahora para la presentación, el mercado está fairly valued en Estados Unidos. En Europa está más barato, pero Europa, pues como hemos dicho, tiene que solucionar una serie de cuestiones primero. ¿Dónde aportamos bastante? Esto era Salmones, donde tenemos 4 o 5 empresas, y constructoras inglesas. Eran entre todos el 20% de nuestro fondo clásico del año pasado. O sea, ya solo con eso no nos parecemos a nada ni a nadie. Y eso seguirá. A veces es más difícil encontrarlo, a veces es más fácil. Pero bueno, la verdad es que ha sido diferente. Los Salmones, había un problema de oferta, de sobreoferta hace 2 años, y las compañías están muy baratas.
Esa sobreoferta hizo que bajaran los precios, la elasticidad empezó a funcionar, la demanda ha reaccionado muy rápidamente a unos precios de salmón muy bajos, se ha equilibrado y ha reaccionado incluso mucho antes de lo que esperábamos. El sector inmobiliario inglés ha reaccionado 2 años más tarde de lo que esperábamos. Nosotros estábamos invertidos aquí desde hace 3-4 años, no hizo nada en 2009, un poco, si en 2009 sí, 2010 hizo mucho, y ha sido 2012 donde casi lo que ha logrado. Entonces, bueno, largo plazo, intrinsic value. Os voy a dar un ejemplo aquí para no reiterar la misma idea, ¿no? Tenemos una empresa que se llama SML. Esta empresa produce equipos para fabricar los chips semiconductores. Estos equipos, bueno, pues son última tecnología, cada equipo vale, los de ahora valen 40 millones y la nueva tecnología que se llama EUV Extreme Ultraviolet, que yo no soy ingeniero, pero tiene una cuota de mercado del 80% o 85%, el competidor que es Nikon creo que no tiene mucho futuro y tienen tanto digamos economic mode que hasta Intel, TSMC y Samsung les han dado dinero para que sigan en su ritmo de inversión y han comprado acciones en la compañía. Es decir, tres de los gigantes del sector han apostado por esta tecnología y les han dado dinero para que sigan con la inversión. O sea, su situación estratégica es única. ¿Qué pasa? Que el año pasado la gente tenía mucho miedo a que el CAPEX de Intel y compañía pues bajara pues, por la crisis de demanda. Y esto se puso muy barato, lo compramos, mirando un poco a largo plazo y la verdad es que ha rentado bastante rápido. El margen de seguridad es fácil, no hemos puesto un slide, pero el margen de seguridad es intentar comprar barato. El riesgo de comprar una casa en España en 2007 era muy alto. Si la compras en 2007 a un 30% de descuento, ahora mismo solo pierdes un 10%. Eso es más o menos lo que intentamos hacer. Luego todo el sell side, todo el mercado, no hace más que dar recomendaciones, miles de horas de trabajo, sé que estar en defensivo, sé que estar en bonos, sé que estar en cash, sé que estar en cíclicas o no. Nuestra cartera está posicionada siguiendo criterios de riesgo o de ciclicidad. Dividimos las compañías por categorías, desde la 1 al 4. La categoría 1 sería compañías con un riesgo muy bajo, tipo Nestlé. La categoría 4 serían compañías de riesgo más alto, por ejemplo, Bankers Petroleum, que es una compañía que está desarrollando un campo petrolífero. Entonces tiene riesgo de producción, tiene riesgo de financiación, tiene riesgo de commodity. Es un riesgo que yo como inversor tengo mi opinión, pero es un riesgo. Es decir, el management, por mucho que diga lo que diga, si el precio del petróleo baja a 40, Bankers Petroleum probablemente tenga muchos problemas. Y esa categoría 4, digamos, la vamos a limitar mucho respecto al peso. Queda un 13 en realidad 18. A la 4, sí. Aquí hay un error. Esta rentabilidad esperaba es 18. Es 18%. Esto es un poco la distribución de la cartera ahora. Bueno, pues tenemos bastante diversificada los sectores, es decir, hay un criterio de diversificación inherente por categorías y por sectores. Nunca tendremos el 80% en un solo sector, es demasiado riesgo. A mí me da igual que nosotros tengamos una convicción excepcional de que el salmón va a subir y que no hay sobreoferta. Siempre tendremos una diversificación ahí y otra ahí, de tal manera que no tengamos una exposición a un riesgo que no veamos aquí. Categorías 1 y 2, vamos a ir a la mitad de la cartera normalmente y volviendo a la diversificación es muy importante. Esto es muy flexible porque, claro, al final muchos excelentes gestores con muchísimo track record dicen que lo importante es no diversificar, sino estar muy expuesto, concentrarse. Mucha otra gente, otra escuela dice que lo importante es la diversificación y aquí al final lo importante es la flexibilidad. Cuando tienes una idea clara, te concentras. Si no hay ideas claras, oportunidades claras, estás tranquilamente diversificado esperando tu oportunidad. Lo que pasa es que claro, es muy fácil decirlo y no tan fácil hacerlo. Nos vamos a concentrar bastante, la mitad de la cartera estará y ha estado en 15 valores y tenemos un mecanismo para optimizar esa cartera que es basada en cuantía y volatilidad. Pero al final volvemos a lo mismo, hay que definir el intrinsic value de las compañías, que no es fácil porque tenemos que converger todos nuestros modelos. Nuestros modelos no asumen retornos pico, márgenes pico cuando estamos aquí en el ciclo y márgenes de retornos cuando estamos aquí, sino que normalizamos la rentabilidad en función de la situación del sector, ¿no? Hay sectores que por sí mismos, porque están muy concentrados, pues tienen, por lo que sea, tienen más retornos que otros y hay que hacer eso a distintos niveles, igual que con las compañías.
cíclicas. Y esto se ha producido en la volatilidad del Classic, que digamos que es nuestro fondo más representativo. Fijaos en las volatilidades de 2008, la volatilidad actual es, yo diría, inferior a la del índice, o sea, estábamos índice o por debajo. Y con nuestro, viendo la diversificación por sectores, por categorías de riesgo, y no deberíamos tener mucho problema para que esa volatilidad siga por debajo de la del índice. Dejadme, si queréis, 5 minutos para entrar un poco en algunas de las empresas que tenemos y explicaros también ya de paso un poco mejor lo de las categorías y cómo las valoramos. La primera sería Henkel. Henkel es una empresa alemana, no ha sido por coincidencia, pero vamos a hablar bastante de empresas alemanas. También es que Europa está más barata y Alemania pues pinta bien, ¿no? Henkel tiene dos negocios principalmente, uno es adhesivos. Adhesivos crece bastante, está bastante fragmentado, tiene un gran competidor que es bien, crece al 7-8% anual porque hay muchas tecnologías que utilizan ahora adhesivos, por ejemplo aerospace, o sea, la aeronáutica ahora resulta que antes era tornillería y ahora utilizan mucho adhesivos. Una buena rentabilidad, irán comprando, irán consolidando, buen negocio. El otro negocio es más complicado, es HPC, Health and Personal Care, hacen básicamente productos para el pelo, champú, cremas, y luego hacen detergentes, dishwashing y cosas de, digamos, de limpieza de la vivienda.